Pues los perseguidores la van a aniquilar, pero antes de morir ella deja una maldición. Cuando esa palmera vuelva a brotar, Ica desaparecía en el agua. La persona que ha profanado esta tumba y va incluso a adoptar la forma de una calavera, ¿no? Nunca haga enojar a una bruja, porque ellas no trabajan solas, sino que tienen a su favor las fuerzas de la naturaleza. Año 1792, Cachiche, Virreinato del Perú. Un grupo de misteriosas mujeres europeas llegaron al pueblo. En un principio se mantuvieron alejadas de todos, ocultas en sus casas. Pero lentamente un rumor comenzó a correr entre la gente y no tuvieron más opción que revelar la verdad. Ellas eran brujas. La historia de las brujas, o de lo que llamamos brujas, ha cambiado con el tiempo. En la Grecia antigua se hablaba de las estirges, aquellas mujeres poderosas que conocían incluso el destino. En el mundo medieval, las brujas eran vistas como las consortes de Satanás. Hacían misas satánicas, robaban niños. Se acusó de brujas a mujeres poderosas y sabias, aquellas que tenían poder en sus comunidades. Las que conocían el uso medicinal de los elementos fueron vistas como seres malignos, fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. El concepto de bruja ha cambiado a través de toda la historia, pero en el fondo está el poder femenino y el miedo al poder femenino. Todas esas mujeres eran tildadas de brujas y fueron juzgadas por una de las organizaciones más oscuras y perversas de la existencia humana, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era un tribunal que juzgaba las obras contra la fe, la herejía. Ojo con esto, que herejía, por ejemplo, era llevar, como llevo yo aquí, un anillo con una runa vikinga. Cualquier símbolo sagrado que no fuera cristiano era hereje y condenado. La Santa Inquisición juzgó a miles de personas y se calcula que entre el año 1400 y 1700 más o menos ajustició a algo más de 50.000 mujeres. Brujas de todo el mundo, perseguidas y humilladas, huyeron de Europa temiendo por sus vidas y muchas de ellas encontraron en América un lugar en donde refugiarse. Cuando llegaron aquí encontraron un continente enorme donde era mucho más fácil esconderse y poder seguir haciendo sus ritos, sus hechizos, sus embrujos. En lugares como por ejemplo Perú, pues llegaron hasta sitios como es por ejemplo Cachiche o Piura. Las brujas de Cachiche tienen una particularidad y es que eran curanderas, sanaban a la gente que estaba enferma. Eso hizo que fueran muy famosas entre toda la gente de la región. Y hay además un tema muy curioso. Dice la leyenda que cuando ellas fallecían, su cuerpo se fundía con el desierto y sus almas quedaban ahí hermanadas con este lugar. Los rumores acerca del increíble poder de las brujas de Cachiché se extendieron por toda la región y comenzaron a visitarlas personas de todo Perú. León de Ibero, cuando él era niño, lo llevaron a Cachiche para que le curen el ser tartamudo. Se le curaron el ser tartamudo y luego pues, fue un gran orador. Y como gran orador llegó a ser un gran político. Le dijo, ¿no? Vas a ser un gran político, vas a ser un gran diputado, vas a tener muchos éxitos y no te vas a olvidar de estas tierras. Como las brujas lo vaticinaron, León de Vivero nunca se olvidó de aquellas tierras y mandó a construir una estatua en honor a aquellas mujeres sabias que lo ayudaron en su juventud. Pero el mayor atractivo del pueblo no es la figura de bronce, sino una extraña e inquietante palmera
de 6 cabezas. Esta palmera es única. En realidad, cuando uno llega ahí siente una energía muy especial. Esas malformaciones que tienen rompen todo un esquema genético, porque una palmera crece derecha. Esta no. ¿Estará la extraña forma de esta palmera relacionada con el poder de las brujas? Las brujas en Cachiche contaban la historia de que antes había sido perseguida una bruja y que se escondió entre esas palmeras y justamente les dio vida a las palmeras para atemorizar a sus seguidores, y fue ahí donde cortaron la 7ª palmera, que estaba tomando forma de serpiente y torciéndose, entrando y saliendo del suelo, y logran capturar a esta bruja. Pues los perseguidores la van a aniquilar, pero antes de morir ella deja una maldición. Eran injustos con ella, pero por ese castigo, Ica, cuando esa palmera vuelva a brotar, Ica desaparecía en el agua. A pesar de que las brujas ya habían demostrado su poder, nadie en el pueblo creyó que aquella maldición fuera real, y las evidencias parecían darles la razón. Que se inunde Cachiche sería bastante extraño porque naturalmente ya es un lugar con un clima más bien desértico, árido, seco, no llueve absolutamente nada. ¿Podría una maldición ser tan poderosa como para revertir la propia naturaleza? Siempre se narraba la historia que si la palmera, la cabeza número 7, crecía, Ica iba a terminar, ¿no?, sumergido en agua. Y durante muchas generaciones, siempre que brotaba, la cortaban. Pasaron los años, dejaron de tomarle la importancia a esta 7ª palmera. Y es en el año 98 donde vuelve a brotar. Y la ciudad de Ica sufre una terrible inundación. El jueves 29 de enero de 1998, el río Ica se desbordó, arrasando todo a su paso. La tormenta de 1998 fue un episodio inesperado para toda la gente, ¿no?, toda la población ahí en Ica. La lluvia se intensificó de tal manera que cuando nos dimos cuenta ya tampoco había luz. Comenzó a la gente a gritar, y el agua, y el agua, y el agua, y comenzó a subir. Yo comencé a acomodar más bolsas de arena, más bolsas de arena, más bolsas de arena. 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro, y comenzó a pasar el agua, Cuando nos dimos cuenta, todo estaba inundado y se había llegado casi a los 2 metros el agua dentro de la casa. El saldo final fue de 15.000 personas damnificadas, 4.500 casas destruidas y 15.000 hectáreas de cultivo arrasadas. ¿Fue eso consecuencia de la maldición de la 7ª palmera? En aquel momento no nos imaginamos, ¿no?, que esto estuviera asociado con la maldición de la palmera de las 7 cabezas. Pero al pasar los días, ¿no?, y con la calma, conversando con los vecinos, nos acordamos, ¿no? Pero para casualidad de estas cosas, cuando esto se calmó, ¿no?, a los días, nosotros fuimos a ver y nos dimos con la sorpresa de que la cabeza había sido, ¿no?, mutilada en cierta parte, había sido cortada. Todo indicaba que los pobladores aterrorizados habían cortado la 7ª cabeza y que, increíblemente, fue ese el momento en el cual las lluvias comenzaron a detenerse y el agua dejó de llegar desde la quebrada. Nunca más se ha vuelto a vivir una inundación más así, ¿no? En Ica, en Cachiche. Y la palmera de las 7 cabezas, nos damos cuenta de que esa palmera no ha vuelto a crecer tampoco. Desde la devastadora tormenta de 1998, los pobladores de Cachiche están siempre atentos a la palmera y cualquier indicio de un nuevo brote es rápidamente eliminado. ¿Será eso suficiente o llegará el día en que otra vez descrean de la maldición y la desgracia caiga sobre el pueblo en forma de agua y lodo? Lambayeque, 1987.
Esta zona desértica, al norte de Perú, escondió durante siglos un secreto que se transformaría en el mayor hallazgo de la arqueología moderna latinoamericana, el tesoro del señor de Zipán. El señor de Zipán fue un poderoso gobernante del Imperio Mochica. Vivió en el siglo III aproximadamente. Se sabe que el señor de Zipán fue uno de los hombres más ricos de las culturas de Sudamérica. El hallazgo del señor de Zipán causó en la arqueología de América Latina una gran sorpresa, porque nadie pensaba que iban a encontrar algo así. Nadie creía que en las arenas del norte de Perú iban a encontrar una tumba con tanto oro, pero que iba a dar tanta información sobre el pasado de los antiguos habitantes de América. Sin embargo, un hallazgo tan importante para Mesoamérica podría haber caído en las manos equivocadas. La tumba del señor de Zipán la encuentran 10 huaqueros, 10 saqueadores de tumbas. Y la parte más importante de estos ladrones eran los hermanos Bernal, que eran 4 de los 10 ladrones. En las noches iban, durante algunas noches, a hacer excavaciones ilegales y se cuenta que extrajeron tanta cantidad de ofrendas, de artículos, que se llevaron aproximadamente hasta unos 10 costales. Y tal cantidad de oro encontraron que fue su mala cabeza despilfarrando ese metal precioso en bares y demás, que es lo que hizo que luego la policía peruana pudiera encontrarlos. Rápidamente se le informa de esto al arqueólogo de la zona, que era Walter Alba. El arqueólogo Walter Alba se ocupó de la conservación del sitio arqueológico del señor de Zipán. Sin embargo, los 10 huaqueros que la saquearon podrían haber sido víctimas de una antigua maldición. El mal de Huaca es que cuando los huaqueros llegan y sacan un tesoro, a partir de ahí quedan malditos. La persona que ha profanado esta tumba y va incluso a adoptar la forma de una calavera, ¿no? Los pobladores del mundo andino afirman poder reconocer a los saqueadores porque el mal de Huaca los transforma en una momia viviente. Sin embargo, la ciencia podría tener una explicación para este fenómeno. ¿Realmente se trata de un mal provocado por fuerzas desconocidas? ¿O hay un peligro cuando uno ingresa a una tumba que estuvo mucho tiempo cerrada? Esto podría tener también una explicación científica, porque al estar guardadas durante mucho tiempo van a empezar a descomponerse y a generar algunas sustancias tóxicas, cianuro, cloro y hasta mercurio, ¿no?, dentro de las mismas tumbas. Y esto podría ser una explicación de por qué se enferman las personas. ¿Habrá sido eso lo que terminó con la vida de los huaqueros que profanaron la tumba del señor de Zipán? ¿O lo que les sucedió es algo mucho más misterioso? Los saqueadores del señor de Zipán no murieron del mal de Huaca, sino que ellos fallecen en diferentes causas trágicas. Uno de los hermanos Bernal, porque le pega un tiro a la policía peruana; el otro hermano Bernal, porque le aplasta el tractor que él compra con el dinero del saqueo, como si el dedo del señor de Zipán, de ese gobernante mochica, les estuviera señalando desde el más allá y enviándole la muerte más dura y más trágica posible. Por eso hablamos de una maldición y no de una posible enfermedad. ¿Realmente el señor de Zipán podría haber protegido su tumba con una maldición tan poderosa que perdurara siglos? ¿Fue eso lo que terminó con la vida de los hermanos Bernal y los otros huaqueros? Es muy interesante saber cómo llegaron a la tumba. Emil Bernal tuvo un sueño extraño, en el cual se le presentó un antiguo guerrero que le señaló un lugar determinado donde él podría estar. Entonces, él, a partir de ese sueño, es que empezó a buscar el sitio arqueológico, y así lo fue encontrando. Un caso muy similar, por ejemplo, le ocurre al descubridor de la Dama del Ampato, la mal llamada momia Juanita, una ñusta, una princesa inca,
que fue ofrendada en el volcán Sabancaya. El que va a dar en el punto exacto donde está Juanita es Miguel Zárate. Y él me contó en alguna entrevista que tuvimos que se le aparecía en sueños la misma dama del Ampatto. En los sueños ella le pedía que la abrace y ella le hacía jurar que nunca la deje y que la tenía que rescatar. Curiosamente, exactamente hay una foto donde está Miki Zárate abrazando a la misma momia y se cumple ahí su sueño, ¿no? Realmente el señor de Zipán se hizo presente en los sueños de Emil Bernal para atraerlo hasta su tumba. ¿Quién era este misterioso y desconocido monarca mochica? El señor de Zipán era alguien que no conocíamos, no sabíamos que existía, hasta que es descubierto a finales del siglo pasado. El señor de Zipán era un dios viviente para su pueblo, con un poder tan tremendamente importante que ni siquiera le estaba permitido al pueblo que lo mirasen a los ojos. Porque no hay que olvidar que el señor de Zipán no solamente era un rey, sino era un dios entre los hombres. Probablemente el señor de Zipán era lo que pretendía, ¿no? Transmitir esto. Quería volver a la vida, volver a gobernar. Que se sepa sobre él, ¿no? Sin embargo, los huaqueros que llegaron a su tumba no dieron a conocer su nombre, sino que se robaron su tesoro para propio beneficio. El haber traicionado este deseo de este gobernante es lo que va a acarrear la desgracia en los primeros descubridores. No así, por ejemplo, con el arqueólogo Walter Alba, que él, al darle lugar al señor de Zipán, no solo consiguió el apoyo de todo el pueblo, sino que se ha hecho mundialmente conocido y es una de las figuras más importantes de la arqueología mundial y le ha traído muchos beneficios, ¿no? Realmente era tan fuerte la maldición de la tumba como para tener la capacidad de decidir quién triunfa y quién muere incluso siglos después. Y de ser así, ¿hasta dónde llegará el poder del señor de Zipán?